Hola. Hola. Ah, hola, bienvenidos a la transmisión en vivo de hoy. Como les había anunciado, hoy día voy a comentar un poco sobre los efectos de las vacunas porque he estado recibiendo consultas de ese tipo que parten desde cuáles son los efectos que podría tener al momento de la vacunación, luego de la vacunación y cuáles son los peligros que alguna gente podría temer luego de vacunarse, tanto después de la primera como de la segunda dosis. Para poder entender cómo es esto de los efectos de la vacuna, tenemos que centrarnos en que la vacunación contra el COVID-19 no es algo único ni nuevo. Tenemos que hacer un poco de memoria sobre nuestras vacunaciones anteriores y pensar que no hay tanta diferencia entre esas vacunaciones y esta. ¿Por qué? Porque si bien las vacunas son diferentes, los laboratorios son diferentes, las enfermedades son diferentes, el propósito de la vacuna es el mismo y la respuesta que se busca con la vacuna es la misma. Básicamente, cuando nos inyectamos o cuando el personal de salud inyecta la vacuna en nuestro hombro, está inyectándolo al músculo. Y eso hace que nuestro sistema inmune, las células de nuestro sistema inmune, empiecen a activarse y a un poco reconocer o detectar que algo extraño ha ingresado a nuestro cuerpo. Entonces va a haber como un conglomerado o una reunión de células del sistema inmune en el lugar de la inyección, que es donde se ha administrado la vacuna, y estas células inmunes van a mandar una señal al resto de las células de nuestro cuerpo que van a llegar a través de los conductos linfáticos y van a ir a ver qué está pasando, a explorar qué está pasando, si se trata de una sustancia conocida, de una sustancia benigna, de un posible patógeno, de una posible sustancia tóxica que hay que eliminar, y también si es que es algo a lo que uno ha sido expuesto antes o no. Entonces, esto pasaría también en una infección real, cuando el virus entra en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo empieza a detectar que algo extraño ha entrado a través de las señales que se envían y trata de contrarrestarlo. Entonces, lo que pasa al momento de la vacunación es que se nos inserta la vacuna, las moléculas de la vacuna, y nuestro sistema inmune despierta, reacciona, trata de explorar qué es lo que pasa, y una vez que detecta que esto es algo extraño y potencialmente nocivo, empieza a formar los anticuerpos o activar las células del sistema inmune que van a atacar o contrarrestar o destruir ese patógeno. En este caso, la vacuna vendría a constituir lo que se llama el antígeno, y el anticuerpo va a ser lo que nuestro cuerpo produce para poder detectar y neutralizar a estos antígenos. Y luego de esto empieza la activación de las células T, de las células B en general, que van a luego diferenciarse o convertirse en células de memoria para que nuestro cuerpo sea capaz de recordar y reconocer al mismo patógeno en una futura infección, que en este caso sería ya una infección real, o de tratarse de esta vacuna contra el COVID-19, la segunda dosis. Entonces, así es como funciona, o eso es lo que ocurre en nuestro cuerpo al momento de la vacunación.
También hay que recordar que cuando algo extraño o patógeno entra en nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune se activa, hay diferentes mecanismos en los que en lo que nuestro cuerpo trata de contrarrestar o eliminar el patógeno. Uno de ellos es aumentando la temperatura corporal para que por calor se elimine aquel patógeno. Es por ello que nuestra temperatura se eleva y producimos fiebre. No una fiebre muy elevada, si es muy elevada es porque el grado de infección es muy alto. Pero cuando nos ponemos una vacuna, como nuestro cuerpo está reaccionando, una forma de combatir a esto que ha sido introducido es aumentando la temperatura, y en realidad la fiebre que presentemos después de una vacunación no debería llegar o exceder los 39 grados centígrados. Por debajo de eso es algo esperado, no a todas las personas les va a pasar lo mismo, cambia de persona a persona, pero una ocurrencia de fiebre es también algo esperado. Entonces tenemos los efectos locales y los efectos sistemáticos, que es a nivel de todo el cuerpo. Los efectos locales principalmente van a ser un dolor, una inflamación, un enrojecimiento del área. Se puede sentir que el brazo se pone duro o que es difícil de moverlo. Todos estos son síntomas locales. ¿Por qué? Porque esta reacción de reconocer el antígeno, de atacar, de formar, de empezar todas las señales para la producción de anticuerpos, todo esto ocurre en el brazo, en el momento, en el lugar de la vacunación. Por eso es que esos dolores se presentan en ese lugar. ¿Y cómo se puede, qué es lo que podemos hacer para bajar estos malestares? Se podría tomar un analgésico, una pastilla para el dolor. Se podrían también poner compresas, no sin presionar, pero algo en la superficie del brazo. Algunas personas pueden incluso experimentar picazón. ¿Por qué? Porque las histaminas son moléculas que son parte de nuestra respuesta inmunológica y esas llegan a producir ese tipo de efecto. Se podría tomar un antihistamínico. Siempre es bueno y siempre es recomendable que uno consulte con un médico sobre lo mejor que podría tomar. Si es que no ha tenido ninguna reacción adversa anteriormente a un antihistamínico, a un ibuprofeno o a un paracetamol, realmente no habría ningún problema de tomarlo. Y como esto es algo local y esto es algo temporal, realmente a los 2 o 3 días ya deberían pasar esos síntomas. A tratarse de los síntomas ya a nivel de todo el cuerpo, podría tardar un poquito más, podría empezar el día siguiente, pero tampoco no debería tardar más de 2 o 3 días, que son la fiebre, que son el dolor de cabeza, que puede ser un cansancio. Todo esto es fruto de que nuestro cuerpo está respondiendo y está tratando de combatir eso o eliminar o producir las defensas contra eso que se nos acaba de insertar en el cuerpo. Me preguntan por qué algunos síntomas duran más y otros prácticamente no tienen síntomas, porque esto es cambia de cuerpo en cuerpo, de organismo en organismo. No todas las personas reaccionan igual. Podría ser que algunas personas su sistema inmune tarda un poco más en percatarse de que algo extraño ha ingresado, entonces estos síntomas van a mostrarse al día siguiente o a los 2 días. Hay personas que tienen un sistema muy fuerte y una activación pronta, que el cuerpo no necesita hacer mucho para poder empezar a toda esta reacción inmune. Entonces no necesita realmente levantar tanto la temperatura, tal vez tiene más
más síntomas locales, pero realmente no tanto el dolor de cabeza y eso. Hay otras personas en las que más bien hay una reacción un poco más lenta y moderada, entonces no se manifiesta. Entonces esto va a variar de persona en persona, como digo. Si eres una persona que generalmente reacciona un poquito moderado a vacunas anteriores, lo más probable es que también a esta respondas igual. Si eres una persona que generalmente no tiene ningún síntoma cuando se les ponen las vacunas gripales anuales, por ejemplo, tal vez no te haga ningún efecto. También puedes haber notado que un año te agarró fuerte o te tumbó a la cama la vacuna, pero el del año siguiente casi no te dio síntomas. Entonces, todo esto depende de cómo reacciona nuestro sistema inmune. Si tenemos fiebre, dolor, un poco más de lo que nos comentan otras personas, no quiere decir que la vacuna te está haciendo daño. Y si no presentas ningún síntoma, tampoco quiere decir que no te han puesto nada o que no has sido vacunado. Entonces, estas son respuestas de nuestro organismo. Hay una lista de síntomas que la mayoría de personas presentan, pero no necesariamente todas van a presentar lo mismo. Esto es en general. Cuando hablamos de la segunda dosis, ¿por qué algunas personas manifiestan que tienen más síntomas o síntomas más fuertes comparados con la primera dosis? Porque esta segunda dosis constituye una segunda exposición y lo que busca es repotenciar la respuesta inmune, hacerla más fuerte, más óptima y más efectiva. Y para ello puede que nuestro cuerpo reaccione de una manera más severa frente a lo que se nos está inyectando y por eso mostramos más reacción. Podríamos, tal vez en mi caso, cuando yo fui vacunada, la primera dosis tuve malestar en el brazo, fue un poco incómodo de mover, pero para la segunda dosis no tuve tanto malestar en el hombro, pero ahí sí tuve un acontecimiento de fiebre, tuve más cansancio. Entonces eso también va a variar de persona en persona. Hay personas que no tienen mayor síntoma en ninguna de las dos dosis, pero todos estos son manifestaciones de cómo nuestro cuerpo está reaccionando más que la vacuna en sí. Cuando ya hablamos de efectos un poco más severos que no se presentan en la gran mayoría de vacunados y que han sido, digamos, reportados o comprobados tanto en los ensayos clínicos como cuando ya se empezó la vacunación en un nivel más masivo, eso también tenemos que tomarlo en cuenta en el sentido de que, por ejemplo, si las vacunas en general pueden producir una reacción alérgica fuerte que se llama shock anafiláctico, no quiere decir que todas las personas van a presentar esa reacción. Unas personas pueden hacerlo y otras no. Es por eso que pese a que es una muy baja probabilidad de que suceda, es que se les pide a las personas que se queden en el centro de vacunación por más o menos 15, 20 minutos. ¿Por qué? Porque este tipo de reacción son inmediatas y son intensas y el personal de vacunación está preparado para poder contrarrestar ese tipo de reacciones. El shock anafiláctico ocurre cuando un patógeno o un agente tóxico o algo ingresa a nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune se sobreactiva demasiado frente a ello y ya llega a ser contraproducente para nosotros. Nuestro sistema inmune es muy importante, es lo que nos protege, pero un sistema inmune sobreactivado también puede empezar a atacar a nuestro propio organismo o producir efectos secundarios que no queremos. Entonces, eso es lo que se monitorea principalmente y por eso es que nos piden que nos quedemos esos 20 minutos después de la vacunación. Y también durante las 4 horas o el primer día también es bueno de que monitoreemos que no estemos, por ejemplo, teniendo mareos o problemas para respirar,
Si por ahí tenemos alguna molestia que es demasiado fuerte, lo mejor es consultar a un médico o ir a un centro de salud en lo posible, porque estamos en pandemia, y tratar de averiguar exactamente qué es lo que está pasando. No va a pasar en la gran mayoría, pero siempre es bueno estar alerta. Entonces, esos son básicamente los efectos que presentan al momento de vacunarse. Que no se presenta al momento de vacunarse, que es parte de la malinformación, es que al momento de vacunarte te estén insertando metales o toxinas ajenas o toxinas o alguna otra sustancia que pueda llevarte a la inconsciencia o a un mal funcionamiento cardíaco o cerebral. No, porque si ese fuese el caso, si es que eso se presentara, ya se hubiese detectado cuando se hicieron los ensayos clínicos, o ya incluso en las primeras fases, o se hubiera podido predecir cuando están en las fases iniciales en el desarrollo de estas vacunas. Pero felizmente, en ninguna de las vacunas que han sido aprobadas se han presentado efectos adversos tan graves. Se han presentado algunos casos, realmente muy pocos comparados con el global de vacunas de millones de personas que han sido vacunadas, en los que se ha podido ver algunos problemas relacionados con el sistema circulatorio, con la sangre, y que podrían formar coágulos en la sangre. ¿Qué significa esto? Que si tú eres una persona que tiene problemas de formación de coágulos, que ya ha tenido antes cuadros relacionados con el sistema circulatorio, lo ideal sería que consultes a un médico para ver si es el mejor momento de vacunarte, si esa vacuna realmente no constituye un peligro para ti, pero tú como persona particular, por tu misma condición, debes considerar eso. Pero no quiere decir que sea un efecto de la vacuna que le va a dar a la mayoría, porque realmente no le ha dado a la gran mayoría. Entonces, si fuese así, realmente esa vacuna sería sacada del mercado completamente, porque el peligro sobrepasaría el beneficio que puede tener la vacuna, y ese no es el propósito cuando estamos combatiendo esta pandemia, ¿no? ¿Por qué sacaron al Johnson & Johnson en un momento? No es que retiraron las vacunas del mercado, sino que hay que recordar que estas vacunas, como son autorizaciones de emergencia, todas las vacunas están en un monitoreo constante. Cada vez que se presente un caso inusual, se recomienda parar la vacunación, averiguar qué es lo que ha sucedido, ver el estatus o la condición clínica de las personas que han sido afectadas, comprobar si está o no directamente relacionado con las vacunas, y cuando se comprueba eso, se retoma la vacunación. Entonces, no es que hayan descubierto que las vacunas son malas y por eso se retiran y luego por alguna influencia vuelven. No, es parte de las condiciones en la aprobación de emergencia, que durante, como se ha avanzado en paralelo en la tercera fase del ensayo clínico y ya la autorización para poder empezar a vacunar a las personas, porque estamos en pandemia. Esa es la razón por la que se ha hecho, por la pandemia, porque es una emergencia sanitaria. Entonces, por eso es que cada vez que se reporta algo, y no solamente ha sido con Johnson & Johnson, sino también con otras vacunas, se para la vacunación, se analiza el caso, se hace una evaluación y luego se autoriza que se continúe con las vacunaciones. Otro punto que quería comentar es un poco las recomendaciones, ¿no? Ya que se presentan estos síntomas y tampoco se trata de
o sea, no es que si es que no tomas nada, si es que no tomas ninguna precaución, entonces tu cuerpo va a reaccionar más fuerte y vas a responder mejor. Tampoco se trata de eso, porque esta es una reacción del sistema inmune, es una reacción sistémica. Pero si podemos reducir las molestias que nos ocasiona, así como cuando nos da un resfrío no hay una cura, va a seguir el transcurso normal de la enfermedad, nuestro cuerpo va a eliminarlo, pero mientras tanto no tenemos por qué estar aguantando todos los síntomas. Por eso es que la medicina contra el resfrío no es para eliminar ese virus o curarnos del resfrío, sino es para controlar los síntomas. Entonces lo mismo que ocurre con las vacunas. Lo que podemos hacer, como les dije, es tomar medicina para el dolor, tomar algún antihistamínico si es que estamos presentando escozor o este tipo de reacciones alérgicas relacionadas, beber bastante líquido para poder eliminar todos los productos de la reacción inmunológica que estamos teniendo, para mantenernos hidratados, tomar poder también para contrarrestar la fiebre, algún paracetamol, todos estos, ¿por qué sí? Porque son síntomas, son manifestaciones que se pueden controlar y realmente no va a afectar la función o el efecto de la vacuna. Lo que sí hay una contraindicación temporal cuando, sobre todo en los pacientes que ya han pasado por cuadro de COVID, pero no exclusivamente, si una persona está tomando corticoides, como por ejemplo dexametasona, que algunas personas con COVID, con supervisión médica, han debido de tomar para poder frenar esa exacerbación del sistema inmune que podría desencadenar en una torrente de citoquinas que se le llama, que es contraproducente y que se presenta en pacientes de COVID. Para frenar eso se toman corticoides. Estos corticoides lo que hacen es bloquear nuestro sistema inmune en una situación en la que está exacerbada. Pero para una vacuna lo que queremos es que nuestro sistema inmune funcione, no queremos que esté bloqueado, que esté frenado. Entonces, hasta que pase el efecto de los corticoides, no deberías vacunarte. Deberías esperar que pase ese efecto y ya luego puedes vacunarte sin ningún problema. Si tienen más preguntas pueden dejarlas en cualquier momento. Voy ahora a revisar unas que me habían comentado durante el día. Hay una muy interesante que era, una persona preguntaba por qué nos ponen las inyecciones en el brazo, en el músculo. ¿Por qué no? ¿Por qué si las, bueno, sí existen, sí se han desarrollado algunas vacunas, pero por qué las vacunas se ponen en el músculo y no directamente en la vía respiratoria o en la sangre, donde se esperaría encontrar más al virus? Porque las vacunas no van en búsqueda del virus. Las vacunas no van en búsqueda de las células blanco del virus. Las vacunas lo que buscan es activar nuestro sistema inmune, no ir al lugar de la infección, porque son vías completamente paralelas. En las vacunas no nos están poniendo el virus activo, no nos están induciendo el COVID-19, no es eso. ¿Y por qué en el brazo? Porque en el músculo hay células del sistema inmune que están alertas, que van a poder reconocerlo. ¿Por qué en esta parte? Porque está cerca a los ganglios, al sistema linfático. Entonces ahí puede llegar mucho más fácil. Es igual cuando nos ponen las vacunas en las nalgas, porque también va a estar cerca del sistema linfático, que va a atraer estas células inmunes. Esa es la razón por la que se ponen las vacunas en el músculo, en el brazo, y no solamente se hace en este caso, sino se hace en la gran mayoría
de casos, ¿no? Entonces, una vez más para recalcar, cuando una persona es vacunada no se le está infectando con el virus, no se le está induciendo a que vaya a enfermarse y por eso desarrolle el sistema inmune. No, es una simulación. En ningún momento te vas a infectar, en ningún momento te vas a enfermar. Si es que llega, pero tampoco evita que te infectes. Entonces puede pasar que te has vacunado y tal vez un poquito antes o un poquito después de ese momento te infectas y puedes llegar a enfermarte, porque si está en un momento, por ejemplo, durante la semana, nuestro sistema inmune recién está en el proceso de defendernos, recién está en el proceso de la producción de anticuerpos. Entonces puedes llegar a enfermarte. Entonces, no va a ser por culpa de la vacuna, sino va a ser porque en tu caso has sido expuesto al virus. También me preguntan por las vacunas a los niños, si es que los niños presentan diferente tipo de vacunación. Hasta el momento los laboratorios han ido avanzando por edades en tramos, en rangos. Hasta el momento no hay mayor cambio en el sistema de vacunación cuando hasta 12 años a más, que son los laboratorios que están haciendo los ensayos clínicos. Se están haciendo ensayos clínicos en menores de 12 años, hasta el momento hasta 5 años, no hay todavía menos de 5 años. Irá saliendo paso por paso, pero los ensayos clínicos se hacen en menores de una forma, o recién se están haciendo, no porque las vacunas vayan a ser malas para los niños o perjudiciales para los niños. En general, los síntomas o los efectos de la vacuna se han observado que son parecidos, que no hay un daño de la vacuna en sí. Lo que se evalúa es, como los niños tienen un sistema inmune un poco diferente al de los adultos, su forma de reaccionar es diferente al de los adultos, y tal vez por eso es que los niños no presentan tanta sintomatología como los adultos, sin que eso signifique que los niños no puedan enfermarse o no se hayan realmente enfermado y también hayan lamentablemente terminado hospitalizados. Pero la gran mayoría de niños, comparado con los adultos, no presentan la misma sintomatología. ¿Esto qué quiere decir? No que la vacuna no vaya a funcionar, sino que tal vez se necesitan ajustes en las dosis, en la concentración de la vacuna. Tal vez no sean 2 dosis, sino a una determinada dosis. Tal vez se necesiten las 2 dosis, pero a diferente concentración. Todas estas cosas es lo que se evalúa en un ensayo clínico antes de dar a toda la población las vacunas por igual. Como digo, hasta el momento es la misma metodología, la misma forma de inoculación en los niños hasta de 12 años para adelante, y se espera que ya se tengan resultados en niños de 5 a 12 años más o menos en un par de meses. Y si es así, ya se podría empezar con las vacunaciones. No sé, realmente hasta que no haya un ensayo clínico de por medio, no se puede recomendar ni se debe vacunar a quienes no estén dentro del rango. No va a haber aprobación en ningún país realmente para niños menores de 5 hasta que los ensayos clínicos no muestren un resultado sobre la dosis y sobre la concentración y la dosis en estos niños, y también dar un reporte de los efectos de la vacuna. Pero realmente no
no va a pasar mucho tiempo para que se pueda llegar a niños de menor edad. También me comentaban, me hicieron la pregunta, ¿cuándo no debería vacunarme? Por cuestiones de salud. No toco los otros temas porque realmente no tienen fundamento en la ciencia, pero si por cuestiones de salud estamos dudando en vacunarnos, lo primero que tengo que recomendar es que consulten a un médico para que ellos determinen su caso en particular. Pero digamos que en general, si eres una persona que está en este momento con el sistema inmune comprometido, que presenta otra enfermedad que está relacionada con el sistema inmune, si, como les mencioné antes, has tomado corticoides o algún otro bloqueador de respuesta inmune, tendrías que consultar al médico para buscar el mejor momento de vacunarte, porque no se trata de hacer ninguna reacción cruzada, ni tampoco que tu cuerpo esté en una condición que no permita que tu sistema inmune reaccione o se active correctamente y produzca los anticuerpos y las células de defensa correctamente, y que a la larga no vayas a estar protegido y sigas vulnerable al virus, ¿no? También si eres una persona que ya ha tenido reacciones fuertes a vacunas anteriores, también sería bueno que consultes si eres candidato para estas vacunas o si deberías esperar, pero mantener la protección hasta que la gran mayoría se vacune. Si es que recibiste tu primera dosis y has tenido una reacción fuerte más de lo normal, definitivamente si has tenido una reacción de shock anafiláctico, por más que haya sido controlado en el momento, entonces no deberías ponerte la segunda dosis. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú particularmente presentas reacción alérgica a esta vacuna. Y las reacciones alérgicas, mientras más exposición hay, es mucho más grave la respuesta, mucho más severa, mucho más exacerbada la respuesta. Entonces, si ya tuviste una reacción fuerte a una primera dosis, recibir una segunda puede hacer que tu shock anafiláctico sea mucho más intenso, y realmente los shock anafilácticos pueden llegar a la muerte si es que no son controlados a tiempo o si es que son demasiados eventos. Si ya tienes ese antecedente, no sería recomendable que te pongas la segunda dosis. Si es que en tu primera dosis no has tenido este shock anafiláctico, pero durante el día siguiente has tenido fiebres de más de 39, has tenido problemas para respirar, has tenido estos efectos secundarios muy marcados, entonces deberías no deberías ponerte la segunda dosis y deberías consultar con un médico de cuál sería la mejor estrategia para ti. Pero felizmente para la mayoría de casos y en situaciones normales no hay realmente no hay complicaciones para las vacunas, sean las vacunas que sean. Se ha prestado un poco más de atención sobre estos síntomas en las vacunas más modernas, que son las de ARN mensajero. Las vacunas que se ponen en Perú, salvo por la de Pfizer, ya son tecnologías conocidas. Entonces, sobre todo la de Sinopharm, que son virus inactivados, ya hay otras vacunas que nos han puesto a lo largo de nuestras vidas que tienen esa tecnología. Entonces, si realmente no hemos tenido mucho problema con esas vacunas, no deberíamos tener problemas con las siguientes. Y un poco como para comparar también estos
estos efectos o estos malestares que podamos tener después de vacunarnos no se compara con lo que podamos sufrir si es que nos enfermamos, sobre todo si es que nos enfermamos de gravedad. Entonces, esta también es digamos que una razón más por la que vacunarnos, porque vale mucho más recibir un pinchazo de aguja y tener dolor de cabeza o un poquito de fiebre o dolor en el brazo que infectarnos, enfermarnos y terminar hospitalizados. Porque ahí sí vamos a recibir muchas agujas, muchos medicamentos y vamos a sufrir mucho dolor. Entonces, también poniendo en perspectiva, es mucho más conveniente vacunarte 2 veces a sufrir las consecuencias que no deseamos. Si hay alguna otra pregunta, me escriben. Voy a buscar si es que hay otras consultas que me hayan dejado. También me preguntan si las vacunas pueden producir síntomas de COVID. No es que produzcan síntomas de COVID, sino que el COVID tiene síntomas parecidos a los de una gripe o resfrío. Entonces nos podría dar dolor de cabeza, nos podría dar fiebre, nos podría dar malestar de cuerpo. Esos son síntomas, digamos, compartidos, pero no son síntomas de COVID. Perdón, no son síntomas de vacuna. Las vacunas no te van a producir pérdida de olfato ni pérdida de gusto, y tampoco no deberían producirte desaturaciones ni problemas para respirar. Si es que presentan esos síntomas, tienen que acudir a un médico inmediatamente, consultar con un médico, porque esos no son síntomas o efectos de la vacuna. Me preguntan por qué se tiene que seguir protegiendo después de la vacuna. Ya lo había comentado en las transmisiones anteriores, que las vacunas no son barreras físicas, ni la primera ni la segunda dosis, y no va a evitar que uno se contagie, mejor dicho, que el virus pueda ingresar a nuestro cuerpo. Puede bajar la carga viral, puede evitar que nosotros contagiemos comparado con un no vacunado, puede hacer que nuestro cuerpo responda pronto, luego pasadas las 2 semanas de completada la vacunación, pero no va a hacer que el virus, no va a evitar que el virus ingrese a nuestro cuerpo.
Y como estamos en pandemia, como hay una carga viral alta en el ambiente, no hay que propiciar los contagios, porque el problema del peligro de la tercera ola, como les comenté también, las olas son olas de contagio, de infección. Y lamentablemente todavía no estamos en un nivel alto de vacunación que nos proteja contra niveles altos de contagio. Entonces afectaría a aquellas personas que no están todavía vacunadas alrededor nuestro. Entonces la protección, las vacunas las tenemos que mantener. Tampoco me preguntan si, creo que por ahí va la pregunta, que si cuando estábamos vacunados, si sentíamos alguna molestia, nos podría afectar tener la mascarilla. Ya había hecho videos anteriores sobre esto. La mascarilla no te quita el aire, no te quita el oxígeno, no evita que respires correctamente. Puede haber alguna molestia fruto de la adaptación de nuestro cuerpo a la mascarilla, pero ya después de todo este tiempo que nos hemos acostumbrado al uso de mascarilla, esto no debería ser tan fuerte como los primeros meses de uso de mascarilla. Entonces, si es que estamos teniendo esa reacción, no es por tener puesta la mascarilla. Tal vez estamos teniendo algún síntoma de COVID, de enfermedad, o alguna reacción que les comenté que son muy pocas, pero alguna reacción fuerte a la vacuna. Entonces tendríamos que consultar un médico. Pero no es que la vacuna más la mascarilla sea una mala combinación, al contrario, ni bien o en el momento que está, o todo el momento de la vacunación y después tenemos que seguir usando la mascarilla porque esta es nuestra protección física. Muy bien, creo que ya no tengo más preguntas que sean nuevas. Entonces podemos parar la transmisión por ahora. También si es que hay algún tema en especial que quieran que se toque, pueden escribirme en los comentarios o por mensaje directo. Mañana vamos a hacer la última transmisión en vivo de esta semana y a partir de la próxima semana voy a ir alternando entre videos informativos, también sacando los temas de las transmisiones en vivo, y las transmisiones ya no serán diarias, sino lo más probable es que sean martes y jueves o lunes y miércoles. Pero igual vamos a seguir tocando más temas de acuerdo a las preguntas que me van llegando. Van a ser transmisiones cortas para poder para que sean diversos y bueno, y sigan cuidándose, sigan manteniendo las medidas de protección para evitar los contagios, que son la mascarilla, el distanciamiento y la limpieza. Y cuídense mucho y cuiden a su familia. Chao.